A ver, chicos, les comento mi parte del video que mandó el profesor de la clase del día viernes. Eh, Mi opinión al respecto a esto, más que todo, es que una de las limitantes de usar la primera persona en los cuentos, porque por lo general el profesor siempre nos comenta o en los exámenes, en los talleres, que usemos la primera persona, pero a veces nos limitamos mucho a poder saber lo que la otra persona está usando, o sea, en tercera persona prácticamente, porque yo hablo de mí, pero tú vienes y lees mi cuento y no vas a entenderme, porque me entiendes a mí, pero no entiendes el punto de otro. Por ende, como es un poco más complicado. Como lo digo, comparándolo con tercera persona. Porque al momento de usarlo, como les comenté, podemos entender los pensamientos, tanto tuyo, tanto de mi compañera, tanto del profesor, porque es una tercera persona, o sea, entendemos todo el ambiente del cuento como tal. ¿Ok? También, la primera persona se usa para novelas negras, por ejemplo, las novelas detectivescas, una, no un cuento, sino una película actual, sería la de Batman, que prácticamente vemos, no indico que se usa 100% en la primera persona. Vemos ciertas partes de la primera persona cuando el protagonista, que es Batman, dice, anota fecha en su diario, 1 de mayo, hoy tal persona me dijo que soy tal cosa, la cual llega a pasar en la película, como les comento. Entonces se usa la primera persona. Pero ¿qué pasa aquí? Que la película se basa en primera persona donde nosotros solamente entendemos a este caso el detective como tal, pero no entendemos el punto de vista de otras personas. Por eso es lo importante de la tercera persona. ¿Ok? Sí. Eh, Eso es con respecto. No sé. También algo adicional, yo sigo contándoles antes que sigan hablando ustedes, es que algo adicional, el profesor comentó que anteriormente no se usaba la primera y tercera persona en el mismo cuento juntos. ¿Ok? No se usaba. Se usaba o todo el cuento con primera persona o todo el cuento en tercera persona. Pero, ¿qué pasa? Que con el paso de los tiempos, incluso el mismo profesor lo dice que él lo ha usado, que un capítulo lo usa en primera persona y el segundo capítulo en tercera persona. Y yo lo veo súper que bien, por el simple hecho de que ya entendemos el motivo de cada personaje, el pensamiento de cada personaje, por qué piensan que él es asado, cocinado, ¿ok? Entendemos eso. Entonces, para mí lo indicado que debería tener todo cuento siempre es nuestra primera persona para el protagonista y tercera persona para lo demás. Es lo que he llegado a concluir con la clase anterior. No sé si ustedes quieren argumentar algo más. Yo opino que lo de la primera persona sí es correcto, digamos, cuando las películas se tratan específicamente de un personaje, como decías en el caso de Batman, o esa yo no me la he visto, pero me vi la de Guasón, y ahí también, de cierto modo, era primera persona, porque nos iba mostrando de cómo, no me acuerdo el nombre, creo que era Jack Napier, o sea, bueno, cómo el actor iba interpretando el personaje y cómo era que teníamos que ir conociendo poco a poco de cómo es que se volvió el Guasón, o sea, cómo recibía los maltratos, cómo cómo él percibía que era el trato hacia las personas de su clase, de su misma clase social y eso. La primera persona ayudaba a entender mejor su punto de vista, dado que solo se enfocaba en él. Claro, tú dices eso, pero ponte a pensar. Si te pones, yo no me pongo al lado ni el Guasón, ni, o sea, de Joaquín Phoenix, el actor como tal, en su personaje fue excelente. Arthur, creo que se llamaba, Arthur se llamaba el Guasón. Ok, Arthur. Sí, es que hay como tres guasones en los cómics, por Ajá. eso no me acordaba cuál era el de la película. En la película se llama Arthur. Ok, resulta que nosotros vemos solamente la primera persona, o sea, ¿por qué? Pero no sabemos, pero ¿por qué pasa eso? Ok, entonces por eso yo digo siempre, o en este caso, de lo que comprendí, es que lo indicado también sería una tercera persona para comprender los dos puntos de vista, en pocas palabras. O sea, eso es lo que el profesor comentaba, de que tercera Ujú. persona sirve también como para ayudar a entender el punto de vista de los demás personajes. Exacto. Por eso te digo, o sea, para mí sería sí te has visto la película Cristina, ¿verdad? ¿Cuál?
La de La de Guasón. Batman sí, la de, No, no, la de Guasón no. bueno, ya mira, con Ángel podemos hablar de Guasón y contigo la de Batman. A ver, la de Batman, si te acuerdas al inicio de la película, la gente le tiene miedo. No le tiene respeto ni que lo adora, no, la gente le tiene miedo. Tanto sea policía, sea delincuente, sea un civil, todos le tienen miedo. Pero nosotros no sabemos por qué le tiene miedo. Hasta él mismo se lo pregunta por qué le tiene miedo. Ya, él lo que trata es ayudar, pero le tiene miedo. Y él siempre eh, anota en su diario y prácticamente es donde vemos la primera persona. Hoy, tal cosa, tal cosa, tal cosa. 1 de mayo, tal cosa, tal cosa. Ya, así mismo pasa con el Guasón, como le dijo Ángel. Pero aquí es cuando viene e impacta la tercera persona, porque, por ejemplo, la tercera persona nos indicaría qué es lo que pasa más adelante en la película de Batman. Ya se vuelve tercera persona después, ¿ok? Se vuelve tercera persona y ya entendemos por qué la gente tenía miedo y no el respeto. Por qué la gente le decía, creo que le decía la noche, Venganza. venganza, ya. O sea, el man solamente iba, no peleaba por nada, no. Y entonces, pero ¿por qué entendimos eso? Porque ya la película se comenzó a convertir en tercera persona, comparado a los 15 primeros minutos, si mal no me equivoco, donde todo se enfoca en él, todo. Tuvo un buen desarrollo, tuvo una buena trama. Lo mismo podemos ver con el Guasón, con Arthur, que, que, que se ve la discriminación social con esta persona, tanto desde, ¿cómo se llama el papá de Batman? El señor Wayne, digamos. Bueno, el señor Wayne, porque no me acuerdo del señor Wayne, del papá, ok. El señor Wayne supuestamente quiere ayudar a los pobres, pero no, ellos tienen harta plata, entonces aquí es donde ya entendemos, también interviene la tercera persona, porque la primera persona es donde vemos todos los puntos de vista de Arthur, donde él prácticamente está loco, la sociedad lo discrimina porque es una ta. Sí, pero la tercera persona viene, nos ayuda bastante a entender que tiene razón. Mira, el señor Wayne tenía harta plata y quiere ser ese gobernador que quería ser. Sí, algo quería hacer en Ciudad Ya, Gótica. ok. Y ese dinero, ¿por qué no ayudó a los pobres? No, sino que como él dice, y es chévere, porque él mismo dice, apuesto que si hubiese sido uno de nosotros que nos hubiese encontrado muerto, no hubiese habido tanto escándalo. Pero como son, ay, tantos el señor Wayne, bla, 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 por eso le paran bola. Entonces, mira, entendemos el punto de vista de los dos personajes de Guasón y Batman, primera persona en esas dos películas, y con el desarrollo tenemos nuestra tercera persona, entendemos todo lo demás, ¿ok? Entonces, por eso yo siempre digo que una película o un cuento, para mí, como lo dijo el profesor, para mí, que es lo que yo entendí, primera persona un capítulo, tercera persona otro capítulo, y así sucesivamente vaya Poco a variando. poco ir variando Ajá, para exacto. poder entender todos los puntos. Claro, porque uno como espectador entiende todo. Ok, no sé, ¿quieren discutir algo más? Claro, la primera persona más sirve como quien dice para hablar de los inicios de un personaje, hablar de la historia, por qué se volvió así, todo eso. En cambio, la tercera persona te ayuda ya a ver cómo los demás lo ven el personaje. La primera vemos como por qué es así. Ajá, porque en el Guasón es eso, como es la historia de origen, o sea, los inicios, ahí primero van usando primera persona, en cambio en otras, Ujú. en la de Batman creo que ya se saltan lo del inicio, ¿no? Se enfoca ya más en un tiempo después de ser ya el justiciero de la noche, Ajá. Ujú. y ahí Por por eso es ejemplo, como que va variando el punto de vista de primera a tercera. claro, por Ujú. ejemplo, un ejemplo vivito donde se usa la tercera persona, mayormente en todas las películas, obviamente, pero una es donde el mismo protagonista prácticamente te cuenta a ti, desde el inicio, la de Spider-Man 2002 creo que es, la primerita de Sam Raimi, la primerita. Sí, Ya, él inicia que quién soy yo, él te cuenta la historia y al final también te la voy a contar. O sea, imagínate, no, si tú no veas nada de la película, al final te contó todo. Te dijo, ese es mi don, mi maldición. ¿Que quién soy? El hombre araña. Te contó todo, sin necesidad de ver todo lo demás. Y te sale. Entonces, un ejemplo vivito incluso de tercera persona. Un ejemplo vivo de primera persona, la verdad,
En películas no me he encontrado con ninguna. Más allá de lo que ya dijimos. Exacto. O sea, también en tercera persona creo que a veces también son las películas que son medio especie de autobiográficas. Las que van narrando Claro, su es la de trayecto en la Titanic. vida. La de Titanic, cuando la señora cuenta todo. Ajá, cuando Rose va contando Ajá, cómo fue cuenta el todo. Ajá. accidente. Exacto, esa es en tercera persona. Sí, entonces, para mí, como les digo, para mí, eh, primera y tercera persona en una película es lo mejor del mundo. Y conste, tengo esos dos ejemplos, porque no he visto ninguna otra película donde veamos los orígenes de un héroe en primera persona. No los vemos. No hay así una película que tú digas, aquí es, no. Prácticamente son pocas. Más que todo en este superhéroes no hay. No hay ninguna. Solo Batman y The Joker, imagínate. Porque si te Bueno, pones a pensar, en ninguna hay. En más primera o menos, persona. ¿Cuál? lo de primera o tercera persona. Como no, te digo, usando las dos al mismo tiempo. No hay, no hay, no hay, no hay. Las únicas que son Batman y The Joker. Porque si te pones a buscar una película en primera persona completo de un héroe, no hay. O sáqueme la ignorancia, porque no he visto ninguna en primera persona. Estamos hablando de películas. Habría que comparar, si no, de las más antiguas también. Ahora, en tercera persona, bueno, no sé, por ejemplo, Deadpool. Deadpool no sé cómo se consideraría, la verdad. O sea, ahí, Es un poco sátira, porque él rompe la cuarta pared. Exacto, entonces no sé, no. Y tanto como lo hace en la película, lo hace también en la historieta cómica. y Spider-Man. Pero Spider-Man no rompe la cuarta pared. No, Spider-Man, pero en primera persona. ¿cuál? Al principio de no sé si te viste la primera película de Spider-Man, vemos todo lo que pasa desde su punto de vista en Civil War, cuando él le comienza a grabar todo Ah, lo en que Homecoming. sucede en el viaje. Mm, A ver, ¿en cuál no dices No cuál? creo, ¿La de En Tobey la o de la de Holland? Homecoming, en la de la de Homecoming, Holland. la de Tom Holland. Ajá. En primera persona. Yo creo que es más tercera persona porque vamos Exacto, pero también conociendo los puntos de vista de los demás personajes. Porque para proponer de ejemplo, la lectura que el profesor puso del pasajero era Ujú. primera persona porque solo conocíamos lo que pensaba el taxista, exacto, y Ujú. aquí nunca, Arturo. en Tom Holland nunca pensamos, nunca supimos lo que pensaba Spider-Man. O sea, nunca. Él O sea, solo fue a pelear porque lo llamaron. no, pero ahí en vez se aplica tercera persona porque de vez en cuando sigamos conociendo las intenciones de los demás personajes. Claro, Ujú. más que todo porque ya nos dieron una película de eso. Ujú. Por ende, así mismo, pero bueno, te repito, para mí, película como tal, que sea en primera persona de un superhéroe, no he visto, de Es ninguno. porque se enfoca más en tercera, dado que debes explicar todos los demás personajes, más o menos sus ambiciones y motivos por lo que llegan a tal punto. Exacto, pero fuera chévere que todas las películas usaran primera y tercera persona, fuera lo más chévere, porque entiendes todo, no tienes duda alguna. Por qué Spider-Man fue allá? No sabemos, solo sabemos que Iron Man lo llamó, nada más. Ujú. No sabemos sus pensamientos, entonces todo se basó en tercera persona. Iron Man lo llamó, ¿cuál fue? Tercera persona. Fue allá a pelear por tercera persona. Entonces, no hay ¿saben qué? Voy a pelear porque esto está en contra, esto está a favor. Él lo pensó, él vivió algo, o sea, él se sintió mal porque pasó esto, sabe cocinado, o sea, él no vivió, él no pensó en eso. No vimos un trasfondo de por qué decidió irse con Iron Man y no con Capitán América. ¿Sí me Como entiendes? las películas de cierto modo son una contraparte a los cómics, porque en las películas nos muestran más en tercera persona, mientras que en los Exacto. En cambio, cómics en es primera primera persona, persona, porque vamos normalmente viendo es los la primera persona. pensamientos. Ajá, porque vemos el desarrollo y vemos que ellos han visto todo y dicen, bueno, ¿saben qué? En primera persona, bueno, en la primera persona, este personaje, el principal, decide irse acá, pero ¿por qué ya? Y normalmente eso pasa en cómics individuales. Ajá, y es como que Exacto. también para explicar una misma historia a veces sacan el lado y lado, sacan el punto de vista Exacto. de un personaje y luego del otro. Porque no se pueden basar en, por eso ahí es donde se usa prácticamente primera persona y tercera persona también en cómics.
Entonces, para concluir mi punto de vista, el debate como tal, es que en la vida, nosotros en la vida como tal, al momento de nosotros escribir, porque nosotros estamos estudiando esto para poder escribir, aprender a redactar bien, aprender a Escribir un guión, escribir un guión, a una escribir, historia. okay, una historia, nosotros ya estamos siendo el espectador, ¿ok? Nosotros como espectadores ya solemos entender que no sabemos a veces en los otros puntos de vista. Entonces nosotros como espectadores ya vamos a escribir, ahora como escritores debemos o escribir todo en tercera persona para que todo el mundo al momento de leerlo, todo el mundo al momento de leerlo entiende perfectamente el punto de cada persona, hablando en tercera persona siempre, o hablando un detective en primera persona y el espectador entienda todo en primera persona. Para mí, si yo llego a escribir un cuento, a escribir una novela, escribir cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Yo hiciera como el profesor lo comentó, él comentó que escribió en primera y en tercera persona. Yo lo hiciera así, la verdad. Me baso capítulo 1, primera persona, capítulo 2, 3 en tercera persona, para tener más puntos de vista, capítulo 4, primera persona, y así ir variando. Para que así el espectador, o sea, la gente como yo, que es medio ignorante, a veces no sabe, pueda entender todo. Entonces, en conclusión, Claro, yo y escribiría esto. es bueno primero hacerlo en primera persona para enganchar al espectador, porque es como que se ve representado en el personaje y es como que Exacto. también al no saber qué es lo que están pensando las demás personas, es como Claro, que hay ujú, más misterio y es como que te engancha así de lleno y ahí después le vas explicando el porqué de ciertas cosas y ahí se va desenvolviendo mejor la historia. ujú. Entonces, por eso es lo indicado hacer eso. Ujú. Antes mencionaste que si escribieras algún cuento, para los dos, si ustedes escribieran alguna historia, ¿de qué género utilizarían? Eh, me basaría entre cómico y romance. ¿Cómo así? Aunque basarme, o sea, un cuento cómico sería más tirado cómic, como tal. Un cuento de romance, una novela de romance, pero más me fuera, así, más me fuera hacia el suspenso. Me gusta el suspenso, el terror. Entonces, si yo escribiría algo fuera de suspenso. Pero yo también escribiría así de terror, pero siento que es más difícil, no sé, siento que es más difícil que el romance, por así decirlo. Por intentar transmitir el miedo, el Ajá. sentimiento de escalofrío. A Exacto. mí lo que me da miedo no necesariamente le da miedo a más personas. Es como Pero que al tienes momento de que ir escribir armando la ahí, escena al momento para de poder escribir lograr causar eso, miedo. pero escúchame, al momento de escribir eso ya sería más hacerlo sentir un cuento de terror para mí sería un primera persona totalmente. No puedo contar un tercera persona, excepto que sea de un suspenso, pero de un asesino. Ahí sí usaría primera y tercera persona, porque, ajá. Aunque para mí, no voy a contradecir, en un cuento de terror no usaría tercera persona para nada del mundo. Solo me basaría Pero, en por primera. ejemplo, al menos en las películas, en tercera persona no sería la de It. Ahí sí no sabría, a mí el terror como tal no me gusta. Puede que sí, no sabemos el trasfondo de los niños. Bueno, en la segunda sí ya sabemos que esos más tuvieron pesadillas y decidieron reunir allá. Eso sería una primera persona. Es que como tal algo que apoya, digamos, como tal no me gusta terror, pero sí he visto una que otra por unos amigos y porque en el colegio nos obligaban a veces. Eh, Creo que queda mejor primera persona por la cuestión de que el suspenso de que no sabes quién es el asesino, digamos, en algunas, Claro, ayuda, ayuda a seguir la historia. Porque es como, Claro. a porque no veces el sabemos quién terror, es, qué pasó. Ya ajá, si quieres contar el una terror va segunda de la parte es mano otra cosa. con el misterio. Ujú. Pero ahora, si Por quieres ejemplo, en contar las una... películas del Conjuro, la de El Conjuro 2 me parece que era donde se ve la primera vez a la monja.
eso no sabíamos quién era, digamos que el villano. Ah, ya, No claro, sabíamos quién era. Todo lo veíamos desde el punto de vista de los de los Warren, me parece que Warren, eran. pero no sabíamos quién Ajá. era acá como tal. Ujú. Y después lo fuimos viendo porque fuimos aprendiendo lo mismo que ellos iban viendo ya, al Claro. mismo tiempo. Bueno, entonces, como conclusión, yo ya les comenté, yo sería el primero y tercera persona al mismo tiempo. Cristina, tú si te tocaría la oportunidad de poder escribir cuento, novela, ¿qué escribirías y cómo lo escribirías? O sea, en primera o tercera persona. O sea, también me gustaría las de terror porque sí, en primera persona, claro, porque hay más oportunidad de como, o sea, me parece más interesante. Si es de terror, lo escribiría en primera persona. Pues como ya dije, puedes ir, Enganchar a la gente. ajá, Ah, ok. enganchar al espectador. Ujú. Y tú, Ángel, si tuvieras la oportunidad de poder escribir un cuento basado en todo lo que hemos aprendido con el profesor y con este video de lo importante de la primera persona, sus limitantes, de lo importante de usar la tercera persona porque te ayuda a expandir más los puntos de vista, ¿tú con cuál te guiarías? ¿A escribir tu cuento? ¿En qué género y con qué lo escribirías? Yo en el género elegiría más lo que es fantasía, dado, o comedia. O sea, es porque fantasía es más por un capricho mío, dado que a mí me gusta investigar sobre mitología, seres antiguos, animales y eso. Y es como que es algo en lo que podría adaptar de cierto modo algunos conocimientos que he podido investigar, que es algo que mencionaba el profesor, Ujú. que si es algo que conocemos lo podemos interpretar un poco mejor a algo que no conozcamos. Claro que es mejor tenerlo en primera mano, o sea, haberlo vivido que haberlo investigado, pero digamos, no puedo andar, digo, no conozco un elfo para andarle preguntando cómo es su día a día, pues. Claro, Por eso, digo, o sea, también es porque, también es ya, como digo, por un capricho mío, dado que cuando hacemos algo que nos gusta, o sea, algo referente a nuestros gustos, es como que las ideas surgen un poco, surgen mejor, de mejor manera, ujú, a diferencia de que si fuera, que claro, hay que a veces estar fuera de nuestra zona de confort para ir mejorando, pero no, las ideas no nos van a salir también a veces como queramos. claro, y vamos a confundir al espectador como tal. Ajá. Y en cuanto a la forma de escribir, yo sería también una combinación entre primera y tercera persona. Primera, pues para ir interiorizando con el personaje principal, pero tercera también para ir dar a conocer los demás personajes. Ah, ok, ya. Entonces, muchachos, ese fue prácticamente nuestra conclusión, usar primera y tercera persona dependiendo del género que vayamos a escribir. Eh, Esa fue nuestra conclusión de la clase del día viernes 22 de julio. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Tengan buen fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente.